I have never heard before that anyone considers us suspects in this, and the Portuguese police certainly don't. To be honest, I don't actually think that is the case. I think that's a very small minority of people that are criticising us. You know, the facts are out there. We were dining very close to the children and we were checking on them very, very regularly. You know, we are very responsible parents and we love our children so much, and I think it's only a very few people. Well, Kate's going to go she's gone into the police station today here in Portimao, and she will be made an alguido so that she can be asked 22 questions by the Portuguese police. Esta es McGuinness, portavoz de la familia McCann, y su revelación se considera la más impactante, que niega por completo la inocencia de Kate y Gerry con su propia hija. En el vídeo de hoy, acompáñame mientras analizo por qué la pareja se convirtió en la principal sospechosa, con la evidencia más directa de que la sangre estaba en su coche de alquiler y la teoría más loca sobre un accidente trágico y horrible que causó la desaparición de su hija. Era el 7 de septiembre de 2007, exactamente 4 meses después de que Madeleine McCann, de 3 años, desapareciera del apartamento 5A del complejo Ocean Club en Praia da Luz. Justine McGuinness, portavoz oficial de los McCann, habló directamente a los equipos de noticias de la BBC y ITV esa misma tarde. Pronunció las palabras sin dudar. Creen que tienen pruebas que demuestran que de alguna manera ella está implicada en la muerte de su hija, lo cual es completamente absurdo. Justine siguió hablando, centrándose en el detalle que hacía que todos hablaran. Han sugerido que se ha encontrado sangre en un coche de alquiler que se alquiló 25 días después de que Madeleine fuera secuestrada. Añadió que Kate se sintió absolutamente horrorizada por la acusación y describió a su cuñada como una madre cariñosa que cree sinceramente que su hija sigue viva. La declaración cayó como una negación rotunda, directa a los micrófonos. A partir de ahí, la línea temporal me llevó de vuelta a la noche en que todo empezó. El 3 de mayo de 2007, Madeleine, su hermano y hermana gemelos, ambos de 2 años, habían sido dejados dormidos en el apartamento sin llave mientras Kate y Gerry cenaban en el restaurante Tapas, a unos 55 a 120 metros de distancia. Los padres seguían su rutina de revisar cada 30 minutos. Kate fue la última persona en ver a Madeleine con vida a las 21:05 durante su último cheque. Poco antes de las 10 en punto volvió a entrar y encontró la cama vacía. La policía portuguesa, PEJO, había pasado el verano tratándolo como un secuestro directo. A principios de septiembre cambiaron de rumbo. Ahora creían que Kate, pediatra, podría haber causado accidentalmente la muerte de su hija, quizás con demasiado sedante para ayudar a dormir, luego ocultó el cuerpo y montó el secuestro. Las alertas de sangre y ADN del perro de cadáveres Eddie y del perro de sangre Kila en el Renault Scenic alquilado el 28 de mayo, 25 días después de la desaparición de Madeleine, se convirtieron en su pieza central. La decisión de Kate de ejercer su derecho al silencio durante el largo interrogatorio solo alimentó sus sospechas. La cuestión es que ese cambio repentino me resultó familiar. Vi el mismo patrón en el caso de John Bennett Ramsey en 1996, cuando la policía de Boulder se centró rápidamente en la madre, Patsy Ramsey. En ambas historias, los investigadores se apoyaron en pistas indirectas, coincidencias parciales de ADN, alertas de perros, filtraciones en los medios, en lugar de pruebas sólidas de un intruso. Ambas madres sufrieron una intensa presión para confesar una muerte accidental y un encubrimiento. Ambas familias insistieron en que su hijo había sido llevado y en ambos casos los padres salieron indemnes porque las pruebas nunca terminaron de sumar más allá de toda duda razonable. El paralelo permanecía a plena vista, frío e incómodo. Y esto es importante, más tarde ese mismo día, la hermana de Gerry, Philomena McCann, cuñada de Kate, se puso delante de las cámaras de ATV y Sky News para dejar claro el punto. Contó exactamente lo que la policía había ofrecido a través del abogado de Kate. Intentaron que confesara haber matado accidentalmente a Madeleine, ofreciéndole un trato a través de su abogado. Si dices que mataste a Madeleine por accidente y luego la escondiste y te deshiciste del cuerpo, entonces podemos garantizarte una condena de 2 años de prisión o incluso menos.
La voz de Filomena se tensó mientras continuaba. Sugieren que Kate de alguna manera mató accidentalmente a Madeleine, luego se quedó con su cuerpo y después se deshizo de él. Nunca he oído nada tan absolutamente absurdo en toda mi vida. Se quedó allí, defendiendo a su familia de lo que llamaba la historia más ridícula que había escuchado jamás. Con toda esa información, probablemente tengas una buena idea de la terrible situación que enfrentaba Kate en ese momento. Sin embargo, en realidad, lo que realmente enfrentaba era mucho peor, a diferencia de lo que Kate y Jerry afirmaron después, que nunca fueron realmente sospechosos. En realidad, Kate fue una de las primeras personas que la policía investigó y pasó por un proceso de investigación extremadamente riguroso. Justo el 6 de septiembre de 2007, Kate McCann entró en la comisaría de Portimón alrededor de las 2 de la tarde, aún como testigo. La policía judicial portuguesa la mantuvo allí durante 11 horas seguidas. No se fue hasta la 1 de la mañana siguiente. Las preguntas seguían llegando, pero en ese momento aún creía que estaba ayudando en la búsqueda de su hija. A partir de ahí, la línea temporal se apretó. A la mañana siguiente, 7 de septiembre, Kate regresó a las 11. Esta vez la atmósfera había cambiado por completo. El PJ le declaró formalmente arguido sospechosa oficial. Los mismos tres inspectores, Paulo Ferreira, João Carlos y Ricardo Paiva, se sentaban frente a ella. Su abogado, Carlos Pinto de Abreu, permaneció a su lado. La sala era pequeña, el aire denso y las preguntas estaban a punto de llegar a 48. La cuestión es que no era una entrevista rutinaria. Kate enfrentó 48 preguntas en total. Algunas fuentes cuentan 49 por la última sobre su derecho al silencio. Respondió exactamente una. Durante los otros 47 ejerció su derecho legal como arguido y no dijo nada. La última pregunta llegó cerca del final de la larga sesión matutina. El inspector le preguntó directamente: ¿es consciente de que el hecho de que no responda a las preguntas que le hacen podría poner en peligro la investigación que pretendía averiguar qué le ocurrió a su hija? Kate miró a su abogado y luego respondió en voz baja: sí, si la investigación lo cree. Después de eso le preguntaron si quería añadir algo. Ella respondió: no, y eso fue todo. 11 horas el día anterior como testigo, otra mañana entera como sospechosa formal, y las únicas palabras que el mundo escucharía de ella en esa sala eran esas pocas frases cortas. El resto permaneció encerrado tras su silencio. Lo que me llamó la atención al ver la lista de preguntas fue hasta dónde llegaron a este caso. Los inspectores querían saber exactamente qué vio Kate cuando volvió al piso poco después de las 10 de la noche, la ventana abierta, la puerta del dormitorio abierta, la posición de las sábanas de Madeleine. ¿Ha mirado dentro del armario? ¿Debajo de las camas? ¿Quién llamó primero a la policía? Preguntaron por el avistamiento de Jane Tanner del hombre que llevaba a un niño y insistieron en cada detalle de esa descripción. Querían su reacción a las alertas de perro de cadáveres de Eddie y a las alertas de perro de sangre de Kila, tanto dentro del apartamento como más tarde en el Renove Scenic alquilado. Sacaron a relucir las huellas de sangre y ADN encontradas en el maletero de ese coche alquilado el 28 de mayo, 25 días después de la desaparición de Madeleine. Le preguntaron por el mal presentimiento que Kate dijo que tenía antes de que su hija desapareciera. Incluso pasaron a su vida profesional como pediatra, indagando si alguna vez había usado sedantes en sus propios hijos y cómo manejó a los gemelos esa noche. ¿Quién ayudó a buscar inmediatamente después de la desaparición? ¿Alguien fuera del grupo de Etapa 7 sabía que los niños habían quedado solos? Las preguntas se repetían una y otra vez, pequeños detalles personales mezclados con puntos forenses diseñados para desgastarla. Y esto es importante. La última pregunta de los 48 va directo al corazón de la nueva teoría del pejo. ¿Tuviste alguna responsabilidad o implicación en la desaparición de tu hija Madeleine? Kate permaneció en silencio. Ya había decidido que sus palabras no ayudarían a encontrar a su pequeña si la policía ahora la trataba como la razón por la que Madeleine había desaparecido. Más tarde explicaría que guardar silencio era su manera de intentar mantener la investigación centrada en un secuestro en lugar de en una tragedia familiar dentro del apartamento 5A. Pero para los detectives portugueses y la prensa local, ese silencio se convirtió en prueba en sí mismo. Veían a una madre que no se defendía y leían culpa entre cada línea sin respuesta. Esa misma tarde, a las 16:05, Jerry McCann cruzó las mismas puertas de la estación. Él también fue puesto bajo estatus de arguido. A diferencia de Kate, Jerry no permaneció completamente en silencio. Cuando los inspectores le preguntaron si tenía alguna responsabilidad o participación en la desaparición de su hija, respondió de inmediato y con firmeza. El expediente muestra que él niega esto de forma tajante. Habló de otros puntos también, pero el contraste entre marido y mujer
ya estaba siendo notado por todos los que observaban desde fuera de los muros de la comisaría. Mientras el silencio de Kate llenaba los titulares portugueses, las respuestas parciales de Jerry mantenían viva la narrativa familiar en la televisión británica. Así que lo que ocurrió en esas 11 horas y luego en la crucial sesión de discusión nunca fue solo recopilar hechos. La estrategia de Pejo era clara, no se centraron únicamente en los acontecimientos centrales del 3 de mayo. Dispersaron preguntas por pequeños detalles personales, las repitieron y mezclaron puntos de presión emocional. El objetivo, confirmaron después los investigadores en filtraciones a los medios, era empujar a Kate hacia la teoría que habían construido, una muerte accidental dentro del apartamento, quizá demasiado sedante administrado por una madre médica cansada, seguida de un encubrimiento apresurado y un secuestro simulado. Con una teoría tan disparatada, uno se pregunta, ¿qué demonios les hizo tan seguros en esa dirección? La respuesta es que realmente tenían pruebas para respaldarlo. En casos de personas desaparecidas o asesinatos sin resolver, los investigadores suelen basarse en pruebas directas que apuntan directamente al agresor, como ADN y huellas dactilares. Esta vez sí que tenían esas pruebas, una huella de sangre justo ahí, en el coche de Kate y Jerry McCann. Era un Renault Scenic plateado, matrícula 59DA27, alquilado el 27 o 28 de mayo de 2007. 24 o 25 días después de la desaparición de Madeleine, la familia lo recogió en el mostrador de Hertz en el aeropuerto de Faro y la empresa entregó las llaves directamente en su nuevo apartamento en Praia da Luz. Kate y Jerry dijeron que lo necesitaban por simple comodidad mientras esperaban noticias y recorrían el Algarve con los gemelos. Lo que descubrí fue que se quedaron con el coche durante meses después y finalmente le pusieron 11.000 kilómetros. Para la policía portuguesa, sin embargo, ese hatchback plateado se convirtió en la prueba física más importante que jamás tendrían. La cuestión es que el verdadero momento llegó el 6 de agosto de 2007, 3 meses completos después de la desaparición. El PJ organizó una prueba controlada en el garaje subterráneo justo enfrente de su sede en Portimón. 10 vehículos estaban aparcados entre 6 y 9 metros, incluyendo el Scenic de los McCann y el coche perteneciente al primer sospechoso nombrado, Robert Murat. Se trajeron 2 perros especialistas, Eddie, el perro de cadáveres entrenado para detectar el olor de la muerte, y Kila, el perro de sangre entrenado para encontrar sangre humana. Lo que ocurrió después fue grabado en vídeo y luego filtrado a la prensa. Eddie se alertó fuertemente fuera del Scenic, justo al lado de la puerta del conductor. Luego Kila entró y dio una alerta potente dentro del maletero, específicamente en el lado trasero del conductor, y otra alerta en el pequeño compartimento de la puerta del conductor donde guardaban el mando y el mando. Los perros no reaccionaron a ninguno de los otros 9 coches. Para los detectives de PJ que vigilaban a través del cristal unidireccional, esas alertas eran inconfundibles. Creían que acababan de demostrar que el cuerpo de Madeleine había estado dentro de ese baúl. Y esto es importante, la policía portuguesa no mantuvo esos hallazgos en secreto. En los primeros días de septiembre de 2007 comenzaron a filtrar toda su teoría, tanto a periodistas portugueses como británicos. La historia que contaron fue sencilla y devastadora. Madeleine había muerto dentro del apartamento 5A, quizá por un accidente, quizá una caída, quizá por una sobredosis accidental de sedante que le dio su agotada madre doctora. Kate y Jerry habían escondido el cuerpo de la niña esa misma noche o al día siguiente. Luego, una vez alquilaron el Scenic, usaron el baúl para trasladar sus restos a algún lugar remoto, quizá un tramo de costa vacía o una tumba poco profunda en las colinas. La sangre y el ADN que encontraron los perros se convirtieron en la prueba irrefutable. Fuentes de PJ dijeron a los periodistas que la coincidencia era 100% o 99% segura. Un titular gritaba que la sangre de Madeleine estaba definitivamente en el maletero 5 semanas después de su desaparición. Y desafortunadamente esas afirmaciones resultaron ser precisamente lo que cambió la posición de la policía ante el público, convirtiéndolos en mentirosos. La policía judicial portuguesa ya había filtrado a la prensa que la sangre de Madeleine McCann estaba definitivamente en el maletero del Renault Scenic alquilado, calificándolo como una coincidencia total o casi total de ADN. Transmitieron la historia a los periodistas en los primeros días de septiembre de 2007, justo antes de la entrevista discutible con Kate, esperando que la presión pública la obligara a aceptar el acuerdo de culpabilidad que habían ofrecido discretamente. En el expediente forense, el laboratorio británico no había confirmado nada parecido a una coincidencia. El bombo vino antes que la ciencia, y una vez que la ciencia llegó, desmanteló silenciosamente toda la narrativa que PJ había vendido al mundo.
La cuestión es que la técnica en sí se llamaba ADN de bajo número de copias o LCN. El Servicio de Ciencias Forenses en Gran Bretaña lo utilizó porque era increíblemente sensible, podía captar pequeñas huellas de solo un puñado de células, piel, sudor, sangre, lo que quedara atrás. Esa era la ventaja. La desventaja era enorme, los resultados del LCN eran fáciles de contaminar, casi siempre producían mezclas de varias personas y eran notoriamente difíciles de interpretar. En este caso la muestra procedía del compartimento de equipaje del Scenic, etiquetado como sección 286C 2007 CRL 10 2 área 2. El informe de laboratorio lo describía como una mezcla compleja, y esto es importante. El 3 de septiembre de 2007, el Dr. John Lowe del FSS envió un correo electrónico detallado al superintendente detective Stuart Prior el enlace británico con la investigación portuguesa. El correo sigue en los expedientes del caso y leí cada línea. El Dr. Lowe escribió: se obtuvo un resultado complejo de ADN LCN que parecía haberse originado en al menos 3 personas a partir de material celular recuperado del compartimento de equipaje, sección 286C 2007 CRL 10 2 área 2. Dentro del perfil de ADN de Madeleine McCann hay 20 componentes del ADN representados por 19 picos en un gráfico. De estos 19 componentes, 15 están presentes en el resultado de este ítem. En total hay 37 componentes. Hay 37 componentes porque hay al menos 3 contribuyentes, pero podría haber hasta 5 colaboradores. En mi opinión, por tanto, este resultado es demasiado complejo para una conclusión significativa. Esto plantea una pregunta clara: ¿por qué había tantas muestras de sangre mezcladas de diferentes personas en el coche donde estaban Kate y Gerry? ¿Qué hicieron para crear esa muestra de sangre? ¿Y cuántas personas están realmente implicadas en este caso? El doctor incluso fue más allá. Veamos la pregunta que se hace: ¿hay ADN de Madeleine en el hisopo? Sería muy sencillo decir sí, simplemente por la cantidad de componentes dentro del resultado que también están en su muestra de referencia. Los componentes individuales en el perfil de Madeleine no son exclusivos de ella. En mi opinión, no hay pruebas que respalden la idea de que Madeleine McCann contribuyó con ADN a este resultado. 15 de 19 picos coincidieron, pero la muestra contenía 37 picos de al menos 3 personas diferentes. El propio perfil de Madeleine solo tenía 19 picos porque había heredado el mismo alelo de ambos padres en un mismo lugar. No se podía separar de quién era el ADN de quién en esa mezcla. La mitad del ADN de cualquier niño proviene de los padres de todos modos, y muchas personas no relacionadas comparten esos marcadores individuales por casualidad. Una coincidencia parcial en una muestra contaminada de baja copia simplemente no demostró nada. La policía portuguesa ya lo sabía, o debería haberlo sabido, antes de poner a Kate bajo estatus de argumentido el 7 de septiembre. Sin embargo, ya le habían dicho a Gerry que el ADN era concluyente y filtraron la historia de coincidencia del 99 al 100% a los medios. El FSS nunca confirmó que la traza fuera sangre, nunca dijo cuándo se depositó y nunca dijo que provenía de Madeleine. Su conclusión final fue breve y clínica, inconclusa. El resultado no pudo responder a las preguntas que importaban. ¿Cuándo quedó el ADN? ¿De qué fluido corporal? ¿Acaso pertenecía al niño de 3 años desaparecido? La teoría de la sangre en el maletero, la base misma que el PJ había usado para justificar el acuerdo de culpabilidad, y la señalización pública de Kate como sospechosa, acababa de derrumbarse bajo su propio peso. Lo que más me llamó la atención fue lo rápido que los investigadores portugueses habían convertido una frágil nota de laboratorio en una certeza de portada. Necesitaban algo sólido para cambiar el caso de secuestro a encubrimiento parental, y esta muestra parcial, mixta y con poca copia se convirtió en su prueba definitiva. En cambio, se convirtió en el talón de Aquiles de toda la investigación portuguesa. ¿Los perros habían alertado? Sí. ¿El coche se había alquilado semanas después? Sí. Pero la ciencia se negó a respaldar la historia que PJ ya había contado al mundo. Kate salió de esa estación aún en silencio, aún bajo sospecha, pero la evidencia forense que se suponía debía romperla se había desmoronado silenciosamente en un informe de laboratorio británico. Pero incluso cuando las pruebas de ADN se desmoronaban, la policía portuguesa ya estaba pasando a su siguiente explicación, una que llegaba al interior del apartamento 5A y señalaba directamente el historial médico de Kate. Una hipótesis que ningún padre sería tan despiadado como para considerar, pero incluso cuando las pruebas de ADN se desmoronaban bajo el peso de su propia complejidad,
La policía judicial portuguesa ya estaba pasando a su siguiente explicación, una que llegaba directamente al apartamento 5A y señalaba el historial médico de Kate McCann. La teoría de la sedación se convirtió en la nueva piedra angular de su caso. Lo que descubrí fue que el PJ había construido silenciosamente toda una narrativa alrededor de la idea de que Madeleine McCann, de 3 años, murió por una sobredosis accidental de medicación para dormir que le dieron sus propios padres, así que se quedara callada mientras cenaban en el restaurante Tapas. Afirmaron que a Madeleine le habían dado sedantes, quizás diazepam, midazolam o una dosis con picos de Calpol para que pudiera dormir toda la noche. Kate y Jerry, ambos médicos, con Kate trabajando como anestesista, tenían fácil acceso a esos medicamentos. Los Tapas Seven, un grupo de 9 médicos de vacaciones juntos, habían dejado a los 3 niños solos en el apartamento sin llave, revisándolos cada 30 minutos. En opinión del pijama, la medicación era simplemente parte de la rutina para asegurarse de que los niños nunca despertaran. La cuestión es que la teoría no se detuvo con Madeleine. Los gemelos, Sean y Amelie, de solo 2 años, durmieron durante todo el caos que siguió a su desaparición, con adultos gritando, ventanas abiertas, policías y perros moviéndose por el apartamento. Para los detectives que observaban la escena, ese sueño profundo e ininterrumpido demostraba que a los gemelos también les habían dado la misma dosis sedante fuerte que mató a su hermana. La propia Kate escribió más tarde en su libro Madeleine que se preguntaba si el secuestrador podría haber drogado a los 3 niños. El PJ volvió esas mismas palabras en su contra, sugiriendo que fue ella quien administró las drogas en primer lugar. Kate McCann fue el centro de la acusación. Como pediatra con experiencia en anestesia, ella era la que creían que le había dado la dosis fatal a su hija. Jerry fue retratado como su cómplice, ayudando a esconder el cuerpo esa misma noche o al día siguiente antes de que simularan el secuestro. Algunas filtraciones incluso insinuaban que miembros del grupo Tapas podrían haber sabido o suministrado la medicación, ya que todos los adultos del círculo eran médicos. La historia que el PJ contó a la prensa pintaba el retrato de unos padres agotados que cometieron un error trágico y luego entraron en pánico, eligiendo encubrirlo en lugar de pedir ayuda. Las pruebas en las que se apoyaron venían de los perros y del comportamiento de esa noche. Eddie, el perro cazador de cadáveres, dio una alerta potente detrás del sofá del salón del apartamento 5A, no en la cama donde se suponía que Madeleine debía estar durmiendo. El PJ creía que fue exactamente ahí donde ocurrió la sobredosis y donde yacía el cuerpo de la niña antes de ser trasladado. Como se mencionó, también filtraron a los medios historias afirmando que los fluidos corporales recuperados del maletero del Renault Scenic alquilado contenían grandes cantidades de pastillas para dormir. El sueño antinatural de los gemelos, a pesar del caos, se convirtió en otro pilar, y el 5 de mayo, apenas 2 días después de la desaparición de Madeleine, Kate preguntó a los agentes de policía si había alguna prueba de que los gemelos hubieran sido sedados, algo que los investigadores vieron como un desliz revelador que mostraba que los padres ya sabían lo que realmente había ocurrido dentro del apartamento. Y esto es importante, no había señales de entrada forzada, la ventana abierta no tenía huellas dactilares ni ADN de ningún desconocido. Para el PJ eso solo confirmaba que el secuestro había sido simulado. La puerta del patio sin cerrar, la rutina de revisar cada 30 minutos, los antecedentes médicos de los padres, todo encajaba perfectamente en su nueva teoría de una muerte accidental seguida de un encubrimiento desesperado. Así que la historia de la sedación dio a la policía portuguesa la explicación que necesitaban después de que el informe de ADN no lograra aportar certezas. Sin embargo, es solo el punto de vista de la policía. ¿Has notado algunos puntos extremadamente ilógicos en esta hipótesis? En general, los registros forenses reales indicaban que toda la idea se basaba en suposiciones que la evidencia simplemente se negaba a respaldar. El primer y más evidente problema era la completa ausencia de cualquier rastro de sedantes. El Servicio de Ciencias Forenses en Gran Bretaña había analizado todas las muestras tomadas del Renault Scenic alquilado, incluidos los fluidos corporales que el PJ había afirmado contenían pastillas para dormir en grandes cantidades. No apareció ni una sola molécula de diazepam, midazolam ni ningún otro sedante. Lo único que recuperaron fue esa mezcla parcial de ADN inconclusa que ya conocíamos. Aún más revelador, las pruebas capilares independientes realizadas a los gemelos, Sean y Amelie, en septiembre de 2007 por Control Risks y posteriormente confirmadas por el FSS, dieron resultados completamente negativos. Sin drogas, sin metabolitos, nada.
Los McCann utilizaron después esos resultados en sus expedientes legales para cerrar la acusación de una vez por todas. La cuestión es que esa ausencia de pruebas químicas fue solo el principio. El perro cadáver que Eddie había dado su alerta más fuerte detrás del sofá del salón del apartamento 5A, no en la cama de Madeleine. Si la niña hubiera muerto allí mismo en el colchón por una sobredosis accidental, como insistía el P.J., el olor a muerte debería haber sido más fuerte sobre la ropa de cama. En cambio, Eddie ignoró completamente la cama. Ese único detalle puso la historia patas arriba a toda la línea temporal de la teoría. La policía había construido su historia en torno a la idea de que Madeleine simplemente se iba a dormir y nunca despertaba en su propia cama. El perro dijo lo contrario, y esto es importante. La contradicción estaba ahí en los registros oficiales de búsqueda, imposible de ignorar, pero de alguna manera nunca explicada por los investigadores, que estaban tan ansiosos por nombrar a Kate un arguido. Luego estaba la cuestión de la dosis que nadie en el pijama parecía dispuesto a responder. Si la cantidad de sedante administrada a la Madeleine de 3 años fue lo suficientemente fuerte como para matarla, la misma o similar dosis que se le dio a sus gemelos de 2 años debería haberlos puesto en serio peligro médico también. Sin embargo, Sean y Amélie durmieron durante toda la pesadilla que siguió, adultos gritando, policías moviendo muebles, perros olfateando cada esquina, luces encendidas hasta el amanecer. Se despertaron a la mañana siguiente como si no hubiera pasado nada. La lógica médica dice que los sedantes tan potentes no funcionan en los niños pequeños. La supervivencia de los gemelos sin intervención médica simplemente no encajaba con la narrativa que la policía ya había filtrado a la prensa. La línea temporal tenía aún menos sentido. El Renault Scenic plateado no se alquiló hasta el 27 o 28 de mayo, 24 o 25 días completos después de la desaparición de Madeleine en la noche del 3 de mayo. Si la sobredosis ocurrió dentro del apartamento 5A esa noche, como afirmó el P.J., Kate y Jerry habrían tenido que mantener el cuerpo de su hija oculto en el apartamento durante más de 3 semanas antes de meterlo en el maletero del coche recién alquilado. En el calor del Algarve, sin refrigeración, la descomposición habría sido inconfundible. El olor por sí solo habría sido imposible de ocultar a las demás familias del complejo del Ocean Club y mucho menos a la presencia constante de la policía en los primeros días. Ningún perito forense fuera de la investigación portuguesa ha considerado jamás plausible ese escenario. Y aquí es donde las propias palabras de la familia rompen la especulación. En una entrevista de octubre de 2007 con la cadena de televisión española Antena 3 y más tarde con ATV News, Jerry McCann miró directamente a la cámara y calificó la teoría de la sedación de ridícula y escandalosa. No alzó la voz, simplemente dijo lo obvio y dejó que lo absurdo hablara por sí mismo. Kate, en su libro Madeleine de 2011, escribió que desde las primeras horas se había preguntado si el secuestrador podría haber drogado a los 3 niños. Incluso preguntó a la policía sobre ello el 5 de mayo, 2 días después de la desaparición. El P.J. tomó esas mismas palabras y las tergiversó para demostrar que los padres eran quienes administraron las drogas. Lo que los investigadores nunca reconocieron fue que Kate les había informado de su sospecha de inmediato, mucho antes de que existiera cualquier teoría sobre la sedación parental. Quizá el defecto más condenatorio de todos era el más simple: no había cuerpo. Sin una autopsia nadie podría establecer la causa de la muerte y mucho menos demostrar que hubo una sobredosis de medicación para dormir. No hay niveles de sangre, ni muestras de tejido, ni informe toxicológico. Toda la historia de la sedación se basaba en una cadena de suposiciones que comenzaban y terminaban en especulación. Los McCann también dejaron claro en sus declaraciones y en los resultados de la prueba capilar que nunca antes habían dado sedantes a sus hijos. Kate, a pesar de su experiencia como anestesista, nunca había usado esas drogas en sus propios hijos. Las pruebas de cabello lo confirmaron con certeza en laboratorio. Después de todo, lo único que se puede confirmar sobre la responsabilidad de Kate y Jerry en la desaparición de su hija es su negligencia al dejar a su hija sola en la habitación mientras jugaban fuera en un lugar completamente desconocido. Es muy poco probable que se produzcan más conclusiones, pero las sospechas de la policía contra ellos persistieron durante mucho tiempo, causando daños significativos a largo plazo. Las sospechas que P.J. había depositado sobre la familia no desaparecieron de la noche a la mañana, permanecieron como humo mucho después de que las acusaciones formales desaparecieran.
La investigación portuguesa finalmente retrocedió en 2008, pero la verdadera autorización para Kate y Gerry llegó en capas, cada una más difícil de ganar que la anterior. En julio de 2008, el fiscal general de Portugal declaró que no había ninguna prueba que vinculara a Kate o Gerry con la desaparición de Madeleine. El estatus de arguido fue levantado inmediatamente y el expediente de PGE fue cerrado. 2 semanas después, el 4 de agosto, se hizo público el expediente completo de 17 volúmenes de más de 11.000 páginas. Cada informe de ADN inconcluso, cada alerta de perro, cada detalle del acuerdo de culpabilidad que se le ofreció a Kate ahora estaba abierto para que el mundo lo leyera. Sin embargo, la policía portuguesa nunca había exonerado formalmente a los McCann ante la prensa, simplemente se alejaron. La Operación Grange, la revisión de la Policía Metropolitana lanzada por el gobierno británico en 2011, tomó un rumbo completamente diferente. Desde el primer día, la Policía Metropolitana trató a Kate y Gerry como víctimas y testigos, no como sospechosos. Su atención se mantuvo fija en el secuestro. Para 2022, las autoridades alemanas habían designado a Christian Bruckner como la principal persona de interés y lo colocaron bajo estatus de arguido en su propia investigación. Hasta 2026, más de 18 años después, nada ha cambiado. Ningún investigador británico, portugués o alemán considera a los McCann responsables. Los padres de Madeleine siguen siendo exactamente los mismos que eran la noche del 3 de mayo de 2007, 2 médicos devastados cuya hija fue llevada. La cuestión es que cuando el fiscal general de Portugal emitió la declaración oficial en julio, el daño ya estaba hecho. Y esto es importante, el público nunca llegó a recibir el mismo memorando. Los meses de filtraciones, titulares de portada y multitudes gritando frente a la estación de Portimão dejaron cicatrices que ningún comunicado oficial pudo borrar. Kate y Gerry fueron etiquetados como asesinos de niños en los tabloides de 2 países. Eran acosados por paparazzi las 24 horas del día, recibían amenazas de muerte y veían cómo su dolor privado se convertía en entretenimiento nocturno. Kate escribió más tarde en su libro que la pareja se sentía totalmente destrozada, luchando contra la depresión y noches sin dormir mientras seguía intentando criar a los gemelos bajo vigilancia constante. Sean y Amélie, apenas unos bebés, crecieron sabiendo que su familia era vigilada como criminales. El fondo Find Madeleine, creado para financiar a detectives privados, fue atacado como una tapadera para algo siniestro, aunque cada libra se destinara a la búsqueda. Ambos padres vieron cómo sus carreras médicas se estancaban bajo la sombra de la sospecha. Las viejas amistades se evaporaron, la vida normal simplemente se detuvo. El lento desenlace de la pesadilla llevó años. Tras cerrar el archivo portugués, los McCann contrataron equipos privados, Método 3 en España y Oakley International en Reino Unido para seguir buscando cuando los esfuerzos oficiales se estancaran. En 2011 el gobierno británico abrió la Operación Grange con un presupuesto enorme y un mandato claro, tratar esto como un caso de secuestro real. Kate y Gerry recibían informes regularmente, les mostraban cada nueva pista y nunca más se les pidió que explicaran la desaparición de su propia hija. La Met ha gastado millones en revisar miles de avistamientos y pistas, pero el expediente sigue abierto en 2026 con un presupuesto reducido, pero continuo de 86.000 libras para el próximo año. La familia recibe actualizaciones. Ya no son sospechosos en ninguna jurisdicción, sin embargo los susurros que comenzaron en aquellos días de septiembre de 2007 nunca han desaparecido del todo. De todos los daños que sufrieron los McCann, el mayor quizás vino de las demandas que enfrentaron. Sin embargo, se negaron a permanecer pasivos en estas batallas. No simplemente absorbían los golpes, lucharon durante años en tribunales británicos y portugueses, ganando algunos de los mayores acuerdos por difamación en la historia de los tabloides y perdiendo otros de formas que aún duelen. La prensa británica pagó el precio más alto. En marzo de 2008, Express Newspapers, editores del Daily Express y del Daily Star, acordaron entregar 550 million champagnes en daños y perjuicios, más una disculpa pública en portada. Los periódicos habían publicado decenas de historias totalmente falsas y difamatorias, afirmando que los McCann habían matado a Madeleine y ocultado su cuerpo. La disculpa apareció en negrita en la portada, una admisión de que la cobertura había ido más allá del periodismo y se convirtió en una pura invención. Más tarde, en octubre de 2014, el Sunday Times llegó a un acuerdo con la familia por 25 millones tras publicar un artículo que les acusaba de ocultar la verdad sobre la desaparición de su hija.
Mirror Group Newspapers enfrentó reclamaciones similares y finalmente pagó una compensación sustancial más costes legales de 6 cifras. Juntas, estas victorias generaron cientos de miles de libras, dinero que los McCann devolvieron directamente al fondo Find Madeleine para mantener viva la búsqueda. Y esto es importante, la batalla legal más larga y personal fue contra el hombre que una vez lideró la investigación portuguesa, Gonzalo Amaral, el exinspector de PJ, que había promovido desde el principio la teoría de la muerte accidental, y el encubrimiento publicó un libro titulado La verdad de la mentira. En él repetía las mismas acusaciones que los McCann habían negado durante años. En 2015, un tribunal de Lisboa falló a favor de la familia y ordenó a Amaral pagar 500.000 euros, aproximadamente entre 358.000 y 440.000 libras, por dañar su reputación. Por un breve momento pareció que la justicia finalmente había alcanzado al hombre cuyas filtraciones habían alimentado gran parte de la tormenta mediática inicial. Entonces comenzaron las apelaciones. 2016 y 2017, el Tribunal de Apelación portugués y el Tribunal Supremo anularon el fallo, anulando la indemnización. Los McCann llevaron el caso hasta el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en 2022. El TDH falló en su contra, afirmando que cualquier daño duradero a su reputación provenía de su estatus original de arguido, no del libro de Amaral. Amaral incluso intentó contrademandar a los McCann por sus propios gastos legales, pero ese intento también fracasó. Así que el marcador terminó desigual. Los McCann obtuvieron victorias decisivas contra los tabloides británicos, dinero, disculpas públicas y una medida de rendición de cuentas que muchas familias nunca ven, pero contra Amaral y los tribunales superiores portugueses finalmente perdieron. Nunca demandaron a la Policía Judicial Portuguesa oficial como institución. La pelea seguía siendo personal, dirigida al único detective cuya voz había sonado más fuerte. Cuando el Tribunal Europeo pronunció su última palabra en 2022, la guerra legal se había extendido por 14 años, la familia había gastado una fortuna en abogados, había visto su dolor privado reproducido en un tribunal abierto y aún llevaba las cicatrices de aquellos primeros titulares. Lo que se me quedó grabado fue el coste silencioso detrás de cada presentación y cada acuerdo. Kate y Gerry ya habían perdido a su hija, luego perdieron su privacidad, sus carreras y años de sus vidas en los tribunales y las apelaciones. Lucharon de la única manera que les quedaba a través de la ley y ganaron lo suficiente para silenciar algunas de las peores mentiras. Sin embargo, el propio sistema, que una vez los calificó de sospechosos, nunca pidió disculpas del todo por el papel que jugó en los daños. Los McCann salieron de esas batallas legales con sus nombres parcialmente restaurados y su fondo repuesto, pero la pregunta que comenzó en el apartamento 5A seguía sin tener respuesta, y en el próximo capítulo pasaremos a un caso que reflejó su experiencia en casi cada doloroso detalle: la historia de Amanda Knox, otra joven atrapada en medio de la duda forense, el frenesí mediático y una acusación que se negó a soltarse. Casi 19 años después de aquella noche en Praia da Luz, quería ver exactamente dónde se encuentran la familia McCann y la investigación Madeleine a medida que avanzamos en abril de 2026. Lo que encontré fue un retrato de resistencia tranquila y decidida. Kate y Gerry McCann, ambos ahora de 57 años, siguen viviendo juntos en la casa familiar en Rothley, Leicestershire. Siguen casados y han hablado públicamente sobre intentar vivir una vida relativamente normal y feliz a pesar del dolor permanente que nunca desaparece. Kate trabaja con pacientes con demencia y actúa como embajadora de la organización Missing People. Gerry continúa su carrera como profesor de medicina e investigador en cardiología en la Universidad de Leicester. Sus gemelos, Sean y Amelie, tienen ahora 21 años. Ambos estudian en universidades británicas, Amelie en Durham y Sean en Loughborough, donde destaca en natación y es considerado un posible aspirante olímpico para el equipo británico en 2028. La familia mantiene la vida de los gemelos lo más privada posible, aunque Kate ha dicho que su mayor deseo sigue siendo el mismo, que su hermana mayor, Madeleine, por fin vuelva a casa. La cuestión es que la investigación oficial no se ha cerrado. La Operación Grange, gestionada por la Policía Metropolitana, sigue activa durante el año fiscal 2026-27. El Ministerio del Interior ha aprobado un nuevo presupuesto de 800.000, aproximadamente un 20% menos que el año anterior. El equipo se reduce ahora a solo 3 detectives a tiempo completo y un personal civil a tiempo parcial. Desde 2011, los contribuyentes británicos han gastado más de 13,3 millones de libras en la investigación. La principal persona de interés sigue siendo el nacional alemán
Christian Bruckner, fue liberado de prisión en septiembre de 2025 tras cumplir condena por una violación no relacionada cometida en Praia da Luz en 2005. Bruckner sigue negándose a entrevistar con la policía británica y actualmente lleva una vida transitoria en tiendas de campaña en el norte de Alemania, siendo ocasionalmente obligado a mudarse por los vecinos. Sigue siendo el principal sospechoso tanto en las investigaciones británicas como alemanas, pero no se han presentado cargos relacionados con Madeleine. Y esto es importante, a pesar de la reducción de recursos, la Operación Grange se ha prorrogado un año más. En su mensaje de Año Nuevo para 2026, Kate y Gerry expresaron una fuerte esperanza de lograr un avance en los próximos meses. Después de casi 2 décadas, la búsqueda continúa, de menor escala, pero aún abierta. Los McCann han aprendido a vivir con esperanza e incertidumbre. Siguen avanzando mientras el mundo aún espera respuestas que han permanecido dolorosamente fuera de su alcance desde aquella noche de 2007. Cuando te alejas de los detalles crudos de cualquier desaparición de alto perfil como esta, lo que a menudo queda es una lección sobria sobre cómo las investigaciones pueden salir mal. Uno de los problemas más visibles es la rapidez con la que la policía puede fijarse en una sola teoría y perseguirla con absoluta convicción, incluso cuando las pruebas que lo respaldan siguen siendo débiles y cuestionadas. La ventaja es evidente: centrarse en una sola dirección puede aportar velocidad y claridad en las caóticas primeras fases de un caso, pero el coste es igualmente evidente. Cuando esa teoría se centra en la propia familia de la víctima, el daño puede ser devastador y duradero. Padres ya destrozados por el dolor, de repente se ven tratados como sospechosos, cada palabra y acción escrutada bajo la luz más dura. La cuestión es que siento simpatía por los detectives. En casos que impliquen la desaparición o muerte de un menor, el procedimiento estándar en todo el mundo es investigar primero a la familia. Las estadísticas y la amarga experiencia muestran que la mayoría de estas tragedias implican a alguien que el niño ya conoce. Los investigadores están entrenados para empezar de cerca y trabajar hacia afuera. La presión por resolver el caso rápidamente, especialmente cuando los ojos del mundo están vigilando, es enorme. Sin embargo, la simpatía tiene sus límites. Una vez que los primeros resultados forenses resultaron inconclusos y las pruebas físicas no apoyaron la narrativa que ya habían compartido con la prensa, seguir impulsando acuerdos de culpabilidad y las acusaciones públicas cruzaron una línea peligrosa. Y esto es importante: las conclusiones sólidas requieren pruebas sólidas. Las coincidencias parciales, las alertas de perros sin contexto claro y las interpretaciones conductuales que pueden interpretarse de múltiples maneras nunca deben considerarse certezas. Presionar a alguien para que confiese mediante filtraciones a los medios o ofertas de reducción de condenas corre el riesgo no solo de destruir vidas inocentes, sino también de descarrilar la verdadera búsqueda de la verdad. El foco debe seguir en encontrar respuestas, no en forzar los hechos para que encajen en una historia conveniente. Al final, casos como este nos recuerdan lo frágil que es la línea entre el trabajo policial decidido y la visión de túnel. Las familias que ya han sufrido el peor tipo de pérdida pueden verse aún más destrozadas cuando el propio sistema que debía ayudarles se vuelve en su contra. La verdadera justicia exige tanto urgencia como contención, tanto rapidez como precaución. Hasta que los investigadores no dominen ese difícil equilibrio, el riesgo sigue siendo que la búsqueda de un niño desaparecido pueda causar aún más dolor a quienes quedan atrás. Eso es todo por la inmersión profunda de hoy en el caso. Si te parece bueno este vídeo, dale like, compártelo con otros o deja tus impresiones en los comentarios abajo. Suscríbete para los próximos episodios y nos vemos pronto. Gracias.